Les voy a hablar así aleatoriamente del crimen de Alcácer después de la última entrevista de Miguel Ricard Targa, el único condenado por el hecho del triple asesinato, violación, secuestro y demás atrocidades de este caso de Alcácer. Miguel Ricard Targa afirma que las niñas nunca fueron ejecutadas ni abusadas en la Romana. Según su nueva versión, él, junto con Antonio Anglés, Mauricio Anglés, el hermano adolescente de Antonio Anglés, también junto con un tal Nano, que fue citado supuestamente en el juicio y que no era, por lo visto, el que iba en el coche. Todo apunta de que el tal Nano, quizá Miguel Ricard, no quiere decir la verdadera identidad de este otro acompañante en el coche, porque finalmente iban 4, cogieron a las niñas en Picassent, por lo visto, y al parecer las llevaron, en vez de la discoteca Color, se desviaron y la llevaron a una nave pirotécnica. Una nave que curiosamente, no sé si trascendió esa información en aquella época, en el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco, en uno de los dibujos croquis, donde en uno de los sitios que cree él que llevaron a las niñas, el croquis ese en el libro coincide totalmente con la fábrica pirotécnica donde según llevaron a las niñas de Alcácer para hacer lo indecible con ellas, en una nave pirotécnica. Al parecer, a Miguel Ricard lo engatusó Antonio Anglés, estaba en casa de los Anglés, y le dijo Antonio Anglés y Mauricio Anglés a Ricard: vente que tenemos que hacer algo. Miguel Ricard al parecer creía que era algo, los típicos acuerdos y trapicheos de droga o dar algún palo, que es lo que habitualmente hacían. Por eso Miguel Ricard residía, digamos, como cooperador necesario de esa banda de los Anglés en ciertos menudeos de droga, aunque Antonio Anglés no era un camello de poca monta. Antonio Anglés suministraba de droga, entre ellos, por ejemplo, en la discoteca Color, era muy conocido Antonio Anglés y ha trascendido un vídeo de Antonio Anglés en la discoteca Color. Y es más, las primeras informaciones también que me han llegado dicen que a Mauricio Anglés lo echaron de la discoteca Color porque causaba problemas. Ya sabemos que esta familia traficaba con narcóticos. Ya se pueden imaginar problemas de qué tipo. Y también que Antonio Anglés, la discoteca Color, como que estaba, digamos, guisando algo. Y varios empleados y algunas personas del entorno de Color, cuando desaparecieron las niñas días después, cuando hubo personas que aparecieron en el cuartel de la Guardia Civil a las que no le hicieron mucho caso, que apuntaba que las niñas pudieran estar en una de esas fiestas subidas de tono de los chalets y que pudiera ser que ellos, según ellos, tenían informaciones de rumorologías, que en los sitios pequeños no es tema baladí porque los rumores corren como la pólvora. Y es público y notorio que en los chalets colindantes al Alcácer se hacían fiestas de este tipo con menores, que a cambio de hacían favores de ámbito sexual o participaba en esas fiestas. Tanto es así que en la versión de Miguel Ricard no tiene nada que ver con una fiesta, pero sí que tiene que ver con unas niñas menores que llevan a una nave para el disfrute de 3 personas más maduras. Esa fue
la razón del secuestro, Antonio Anglés, Mauricio Anglés, un tal nano que nadie identifica. Los expertos creen que el nano no existe, ¿vale? Pero sin embargo, en esta última entrevista sale el nombre de Miguelo. Miguelo fue el último testigo que vio con vida a los niños de Macastre, que fue otro crimen en Macastre, en una localidad cercana al Alcácer, en el 89. Y poco más y poco menos que hablamos de otros casos de 3 menores asesinados. Un hombre investigado, el tal Miguelo. ¿Quién era el tal Miguelo? El tal Miguelo era una persona, era el rarito del pueblo. Tenía reseñas porque andaba con menores, con estos 3 en concreto. Algunas veces les compraba algo, así algunos testigos decía que les invitaba a una Coca-Cola, a una Fanta, que si otro día le daba leña, que si los menores algunas veces entraban en su propiedad a sustraer leña. En fin, que había ahí un trato un poco raro. Los vecinos, algún vecino estaba ya con la mosca detrás de la oreja. Perfil pedófilo de libro, con el tal Miguelo. Hombre que se dedicaba a ser pequeña chapuza y sorpresa al pastoreo también. Al pastoreo de animales. Y miren ustedes qué sorpresa que este tal Miguelo nació en la partida de la Romana, donde se encontraron a las 3 niñas de Alcácer. Y también practicaba el pastoreo en la Romana. Y miren ustedes qué sorpresa también que uno de los hermanos de Antonio Anglés, Enrique Anglés, al parecer también hacía de labores de pastoreo en el paraje de la Romana, concretamente donde se encontraron los cadáveres, en la fosa. Pues según la última versión, ese fue el segundo enterramiento según la entrevista de Miguel Ricard. ¿Y a dónde quiero ir con esto del pastoreo? Que estamos hablando que el hermano de uno de los sospechosos y hoy el hombre más buscado por Interpol, Antonio Anglés, hacía de pastor en la partida romana, donde aparecen los 3 cadáveres de las jóvenes asesinadas, de Mira Antonio y de Siré. Y justo arriba de esa fosa se halló el volante médico del Hospital de la Fe de Valencia por una hemorragia que supuestamente contrajo Enrique Anglés Martín. A ese nombre estaba el volante de asistencia médica de urgencias. ¿Vale? ¿Y qué más le quiero decir con esto? Que Enrique Anglés, según testimonio de asuntos sociales y algún que otro vecino, que padecía de esquizofrenia y toxicomanía, algunas veces tenía episodios agresivos y por eso siempre iba sobremedicado. Sobremedicado, porque tendía, cuando no se medicaba, a una violencia, que ya había llamado poderosamente la atención a los testigos que habían presenciado dicha violencia. Una violencia impredecible. Siempre han dicho los hermanos que Enrique Anglés no era violento, tal y cual, claro, no era violento porque estaba de pastillas para tumbar a un elefante. Y le daban pastillas para tumbar a un elefante y lo mezclaba con la droga para que estuviera apaciguado, ¿no? Que era lo que le convenía a la familia. ¿Vale? Y este tal Enrique Anglés, les voy a dar otra primicia más, el día que aparecen las niñas en la fosa de la Romana, el 27 de enero. La llevaban buscando, pues, desde el viernes de hace 2 meses atrás casi. Pues le voy a dar otro bombazo de noticias. Enrique Anglés, el mismo día que aparecen los cadáveres, aparece en un control de policía. Un policía local dirige el tráfico del colegio de Alcácer, Este ciclomotor venía como
de camino seguramente vendrían de las fosas, es mi impresión personal, y cuando llegan a la altura del policía local que rige el tráfico para que pasen los niños que se dirigen a la escuela, Enrique Anglés en ese ciclomotor con otro individuo, al parecer, empieza a espetar: yo no soy nada, no me pares, yo no sé nada, que yo no soy nada, yo no soy nada, unos gritos ahí desorbitados. El policía sabía quién era Enrique Anglés, por los innumerables delitos que había cometido, pero sobre todo sabía de estas reacciones que tenía Enrique Anglés desproporcionadas, porque era un toxicómano, porque tenía una esquizofrenia paranoide, sobre todo tenía una esquizofrenia de libro, y estas reacciones, el policía viéndose al lado con los niños, pues lo que le interesaba es que él circulara y siguiera. Además, él no le hacía caso, porque el delincuente va a decir: yo no soy nada, yo no soy nada, cuando está este hombre, el policía local, dirigiendo el tráfico de los niños. Le vio la cara, por lo visto la cara desencaja, como él toma droga. Pues el policía poco más le dijo: mira, vete ya de aquí, vete a tomar por culo, venga, tira, sigue. Y se lo quitó de en medio, evidentemente, porque creía que estaba bajo el efecto de las drogas. Qué gran sorpresa cuando este policía, el mismo día que cursan la orden de detención hacia Antonio Anglés, que van al domicilio de los Anglés, se le enciende la bombilla y ahora van a buscar a Antonio Anglés. ¿Por qué? ¿Por qué no buscaron a Enrique Anglés como principal sospechoso? Porque Antonio Anglés estaba en busca de captura, fugado, y creen ellos que suplantó la identidad del hermano, como hacía innumerables veces, con su identificación para ser atendido en el hospital, y que ellos sí o sí había sido Antonio Anglés. Pero yo les digo ahora, con estos antecedentes que yo les narro, ¿quién dice que él no tuvo un grado de implicación? ¿Quién dice ahora que Miguelo no estuvo en el coche en vez del tal Nano? ¿Quién lo dice? Pues estamos hablando de que Miguel Ricard dice que Miguelo era del entorno de Antonio Anglés, que se conocían muy bien. Tíos que se dedicaban a secuestrar niños, ya público y notorio, para el disfrute de al menos 3 personas más en una nave de pirotecnia. Miren ustedes las autopsias de una de las chicas del caso Macastre, de Pilar, en la que pudo participar el Miguero, que no se pudo demostrar, pero se le investigó como principal sospechoso, donde la chica, al parecer, con un objeto inciso cortante, le desfiguran toda la cara, como en la peor película de terror. Se sospecha que fue una motosierra. Se le amputa un pie. Todo esto en vida. Se sospecha que en vida. Y es más que probable que en vida. También trasciende que estuvo varios días de tortura. Y trasciende que muy probablemente la encerraran en el hueco donde cabe una bombona. Imaginaos la soledad, el desamparo de esa pobre chica, encerrada en ese hueco y sabiendo que le esperaba lo peor. Y que los individuos que la tenían solo la iban a sacar de ese hueco para hacerle daño. Y ahí llegamos a la indefensión que tienes que tener estas víctimas. Y estas alimañas que ahora, 30 años después, en una entrevista al único culpable, se nos desvela que los dos triples crímenes enlazan por Antonio Anglés y Miguelo una posible conexión. Ya había conexiones varias entre Macastre y Alcácer, como el pie encontrado en la calle Alcácer en 1989, ¿vale? De una de las víctimas que era narrada de Pilar, en la calle Alcácer de Valencia, a modo de macabro. Además fue el 27 de enero, mismo 27 de enero, donde encontraron a las niñas de Alcácer en 1993, se usaron velas parecidas en ambos crímenes, varias cuerdas también que se encontraron en distintos escenarios, no solo de Alcácer y Macastre, sino en algún crimen más, y conexiones
muy sospechosas. Y tan sospechosos como que aquí sale a la palestra otro individuo, tal Wichita, que llama al teléfono de la droga, Camello, competencia de Antonio Anglés, frecuentaba el Parque Camales como Antonio Anglés, y dirá, bueno, ¿y por qué me cuenta usted esto de que un camello llama al teléfono de droga? Sí, llama al teléfono de droga, pero no para dar un chivatazo de Antonio Anglés de que vende droga, que es su competencia, no. Le da la localización exacta del cadáver de la secuestrada, torturada bestialmente y asesinada Pilar de Macastre. Le dice exactamente dónde está el cadáver. Que está en un túnel donde están unas zonas de riego, un sitio súper recóndito. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Guardia Civil no lo toma en serio. Y como no lo toma en serio, pues no van a comprobarlo. Tiempo después, no sé exactamente cuánto día, pero poco tiempo después, unos niños están jugando en ese sitio tan recóndito, que eso es otra cosa que a mí me resulta extraño. Uno de los niños familiares de un guardia civil se mete a sede al túnel donde había una valla incluso de hierro, atraídos por el extraño odor que despide este túnel, porque había un cadáver en descomposición, y estos niños encuentran el cadáver de Pilar en un sitio que vamos, allí no. Si a Romana es recóndito, eso también, no sé qué hacen esos niños ahí. Amén que uno era familiar de Guardia Civil. Amén que la Guardia Civil se les llamó, se dijo que ese cadáver estaba ahí y no fueron. Entonces, claro, aquí pasan unos datos que tenemos que analizar y que dan mucho que pensar, nos dan muchas preguntas más añadidas. En la palestra entra el Miguelo, según la última versión de Miguel Ricard, donde al parecer ellos montan a las niñas haciendo todo, van 4 en el coche: Antonio Anglés, Mauricio Anglés, Miguel Ricard y el tal Nano. Que yo veo más probable que fuera el Miguelo. Veo más probable, supuestamente, porque no se puede, evidentemente, no se puede demostrar. Miguelo, que ya, por cierto, ha fallecido. Llevan a las niñas haciendo tostón, las niñas dicen que van a Color, las llevan hacia la nave de pirotecnia. En mitad del camino, pues verá, según la versión de Miguel Ricard, él dice a Antonio Anglés, suelta a las niñas, él no las suelta, y Antonio Anglés pues hace de la suya y se las lleva, con Mauricio Anglés, que era un delincuente adolescente de 13 años, que ya tenía antecedentes por apuñalamiento, por atracos con 13 años, y su casa estaba situada a 500 o 400 metros de la tienda de colchones de Miriam García, la hija de Fernando García. Por lo cual era una cara familiar. Además, ellos eran famosos por el tema de las drogas y por el tema delincuencial. Miguel Ricard dice que a él casi que lo obligan a ir. ¿Qué va a decir? Se encuentra que la llevan a una nave pirotécnica y ahí, cuando llega, él ve que hay 3 señores de edad de unos 50 y tantos años y que se sorprenden a ver Miguel Ricard. Pero cuando hablan con Antonio Anglés y está Mauricio, a Miguel Ricard le da la sensación de que ellos ya se conocían de largo. Ellos se extrañan bastante, miran en todo momento a Miguel Ricard. En medio ahí las niñas, ¿vale? Y ahora Antonio Anglés manda a comprar unos bocadillos a Miguel Ricard y a Mauricio Anglés. Al bar, el Parador, cuando van para allá, en la declaración que quisieron meter en el sumario a Antonio Anglés, que compró los bocadillos junto con Miguel Ricard, cuando es falso. Lo que pasa es que Mauricio Anglés amenazaba al dueño del bar El Parador. El bar El Parador, sabiendo que este delincuente entraba, salía de la cárcel, tenía apuñalamiento, atraco, las familias eran. Antonio Anglés era, en el mundo de los narcóticos allí, una persona ya poderosa, suministraba drogas para muchos locales,
para muchas personas, para yonkis, y digamos que ya tenía su banda, su asociación criminal. Y según la versión de Miguel Ricard, él vuelve otra vez a la nave de pirotecnia, se encuentran Antonio Anglés, que ha abusado de las niñas, Mauricio Anglés, por lo visto, también abusa. A él le obligan a abusar, según dice que Antonio Anglés le golpea y dice, tú vas a participar también. Si no eres maricón y poco hombre. Y coge y según él, le obliga a participar. Ahora no lo tenemos que creer. Suelta otro bombazo en la entrevista a Miguel Ricard y dice que Antonio Anglés, pues que siguiendo las órdenes de estos tres señores, que al parecer disfrutaban viendo, participando y demás, le dice, mira, nosotros ya nos vamos, que hemos venido a lo que hemos venido, y ya esto ya lo solucionas tú. Antonio Anglés decide que las niñas no tienen que vivir. Entonces, Antonio Anglés ejecuta, según Miguel Ricard, a dos de las niñas, y Mauricio Anglés, con su corta edad, ejecuta a la otra. Esto según la entrevista de Miguel Ricard. Y claro, de aquí a lo que viene la versión oficial, pues varía bastante. Entonces ahora nosotros decimos, ¿qué hacen con los cadáveres? Los cadáveres los entierran al lado de una de las casetillas que tenía, bueno, de las pequeñas propiedades que tenía Antonio Anglés, que era en Benicassin, si no me equivoco, y las entierran ahí. La policía, por lo visto, cuando desaparecieron las niñas, se monta mucho revuelo y Antonio Anglés ordena un segundo enterramiento, porque cree que la policía puede buscar allí. Y es por ello que se lleva el cuerpo a la partida de la Romana. Y es por eso que todas las personas que siguen la versión del doctor Frontera, que fue una segunda opinión forense, que creía que las niñas, que cuando la hallaron en el paraje de la Romana, ese no fue el primer enterramiento. Y esta nueva versión de Miguel Ricard sí cita que el segundo enterramiento fue en la Romana. No da detalles del traslado, dice que él no las trasladó. Y claro, se abren algunas cosas que cuadran y otras que no. ¿Vale? Tenemos que contar con eso. Expertos en el lenguaje corporal y en leer, digamos, los gestos y demás, dice que Miguel Ricard, según ese estudio, no miente. A Miguel Ricard ante la entrevista se le aplica el pentotal, el suero de la verdad. Y cuando bajo los efectos de ese suero, también narra con exactitud lo mismo que narra en la entrevista. Los otros detalles que no han trascendido en la entrevista, porque él evidentemente narra muchas más cosas bajo el efecto del pentotal y luego la tiene en Manu Jiménez del Rincón del Diseño, tiene el informe con el resto de detalles que supongo que eso ya lo tiene a buen recaudo, por si, digo yo, que las autoridades o alguien que investigue en nombre de la justicia, pues tenga a bien quererse enterar de eso. Que a mí me extraña que con esta última declaración, ya ha pasado con suelo de la verdad, ¿no? Como desde el minuto uno la policía y la Guardia Civil no se mete de lleno en esto. De averiguar los entornos del Miguelo, de averiguar quién puede ser tan nano, de apretar a Mauricio Anglés. Claro, son causas prescritas, pero vamos, al menos se puede preguntar. Mi humilde opinión. Y después de esta bomba que les acabo de soltar, que ya estaba, la habrán visto en redes y demás, puedo llegar a conclusiones varias. Antonio Anglés, Mauricio Anglés, el tal Miguelo, un tal Wichita que sabe información de donde aparecen los cadáveres. Mauricio Anglés, Enrique Anglés y personas de otras edades bajo encargo
no iba muy descaminado Juan Ignacio Blanco, que quizá, según la versión de Miguel Ricard, desacertó en que fueran personas poderosas o famosos o políticos, y eso fuera un pacto de Estado, pero ojo, que Miguel Ricard nos desvela quién era esas tres personas. Al parecer Juan Ignacio Blanco no iba tan descarriado, porque en el sitio donde supuestamente ejecutan y abusan de las niñas y las torturan, Juan Ignacio Blanco Durán tenía un croquis de dónde se llega a esa nave pirotécnica. Tendría alguna fuente y creo que tenía información, pero no tenía el peso probatorio que puede tener que el asesino, el asesino no. El cooperador necesario, según lo que dice Miguel Ricard, la justicia lo condena como asesino. Quizá Juan Ignacio Blanco tenía información, pero no tenía la fuerza probatoria de tener al único condenado por la justicia reafirmando que pasó eso, sometiéndose al suelo de la verdad con unas pruebas que tasaban, porque cada persona se somete al suelo de la verdad, pero hay personas que el suelo de la verdad, según los test y demás, le puede influir en un 30%, en un 60%, en un 70%, que digan no la verdad. Y hay personas muy susceptibles, se hacen las pruebas, y amén del resultado que dicen que Miguel Ricard, según esas pruebas, tiene un altísimo porcentaje de decir la verdad, un 97%. Y parece que sí, porque bajo los efectos de esa droga y después, estando completamente normal, redacta folios y folios y folios de lo que pasó sin desviarse una coma. Que eso es lo perturbador de todo esto. Después de 30 y tantos años, algunos podemos, digamos, entre comillas, aliviarnos un poco de la intriga de qué le había pasado a las niñas, pero en realidad el hallazgo este es bastante triste, muy triste, porque sabemos que esos niños estaban para el disfrute de unos degenerados. En el caso de las tres niñas de Alcácer, y sobre todo también el de Pilar, del caso Macastre, con unas torturas indecibles. Y es un día muy triste porque el escenario que recrea Miguel Ricard, que omite detalles evidentemente, dice poco más que se ausentó un tiempo y demás. La hermana de Miguel Ricard declara a Manu Jiménez y a más personas, a Manu Jiménez del Rincón del Disidente, que 2 días después de que desaparecieran las niñas Alcácer, Ricard se presentaba en la casa de ella y tal, y estaba descompuesto, blanco, con unos vómitos increíbles, sin comer, efectos más que probables de trauma, de lo que vio. Porque a las personas que llevaban las niñas las encargaban, según Miguel Ricard, y eso es lo que le iba a estas gentusas, que le llevaran niñas a una nave recóndita para ver cómo y para ser el qué, que no lo voy a decir. Ahí están las autopsias. Y por eso es un día muy triste, porque ya se confirma la salvajada y sobre todo que esos mal nacidos se han ido de rosita. Esos tres, al menos, que seguro que son más Mauricio Anglés, si es que es verdad que las mata, que supuestamente, según la declaración, digo supuestamente, ejecuta a una de las niñas. Antonio Anglés, que desaparece y no paga nada. Esos tres que no pagan nada, el Miguelo que no paga nada. Y es que es una mezcla entre indignación, rabia y sobre todo tristeza. Tristeza por las familias. Tristeza y desasosiego. Incluso ganas de llorar, porque es que esto es indecible cómo se pueden ir de rosita de esta manera. Si esto es verdad, que tiene pinta de que gran parte sea verdad. Y desde aquí mostrar mi apoyo, total solidaridad con los padres, transmitirles
mi total tristeza y mandarles un abrazo y sobre todo, de alguna manera, espero que esta vez sí, los que tienen que investigar esto se muevan de una puñetera vez. Porque 30 años casi después no han investigado ni las puñeteras pruebas que no se han analizado 30 años después todavía. No se han analizado pruebas. Y están ahí, digo, no sé qué cojones están esperando más de 2 décadas que no se analizan las pruebas. ¿Para qué tienen las muestras entonces? ¿Por qué no las analizan? Porque 20 y tantos años después yo no puedo pensar otra cosa que no quieran saber lo que ha pasado. Reacciones a esta declaración, cero por parte de las autoridades. Es que el caso Alcácer y Macastre es la dejadez absoluta y el desamparo total de esas familias cuando uno de los individuos que participa da pelos y señales bajo el suelo de la verdad. Aquí no se mueve nada y aquí no pasa nada. Y 20 y tantos años después, las familias tienen que aguantar que se sepa que tienen pruebas biológicas y que 20 y tantos años después no se analizan. Y otras pruebas. Que alguien me lo explique, porque yo es que no lo, en mi infinita ignorancia yo todavía no me lo explico, a no ser que no quieran encontrar o no quieran culpar o haya algo que se nos escape más aterrador que lo que les he narrado, que es bastante difícil. Y aquí dejo esta introducción. Analizaremos en distintos vídeos y posteriores podcasts mucha más documentación que tengo y más informaciones de otras fuentes a fin de informarles sobre las novedades de Alcácer y otros crímenes. Y a esas personas que cuando yo una vez grabé un vídeo diciendo que hay una banda criminal en Valencia y que hubo del 89, quizá vaya usted a saber si todavía opera en fecha cercana a esta fecha actual, pero que sobre todo en el 89 hasta el 99, 2001, operaron, que gustaban del secuestro, que desaparecían esos menores los viernes, que en los casos no había contundencia en las investigaciones, no se esclarecían hechos y había, digamos, extrañas actuaciones o negligentes, también como denominador común de estos casos, y que había grupos de torturadores, violadores y secuestradores de menores, un grupo suelto en Valencia. Según Miguel Ricard, al menos pueden ser 8 individuos. Al menos 8. O sea que ya os podéis, los que se ríais de mi teoría, ya os podéis meter la sonrisa por donde os quepa. Porque desgraciadamente no estaba en un error. Y desgraciadamente los niños que no han aparecido en esas décadas hayan sido víctimas de estas alimañas. Y espero que cuando tengáis que comentar algo, compartir un vídeo, os lo digo por esa gente, que sepáis que yo me documento y que tengo fuente y que sé de lo que hablo. Y sobre todo, que nadie está a salvo de que le pase algo de esto. Y decirles que les mantendré informados en otros capítulos. Y también decirles que este investigador se siente crispado. Crispado porque veo que estos crímenes, 20 y tantos años después, no investigan las pruebas. Que aquí no están moviendo cielo y tierra para buscar a los señores que ha nombrado a este hombre bajo el pentotal, el suelo de la verdad, y que lo declara contundentemente. Y no me queda otra que pensar que aquí no interesa
saber la verdad. No interesa, lo siento, por las familias, y lo siento mucho, pero es triste, y además, más que triste, es algo tedioso y es una tortura psicológica para los familiares de las víctimas que no tiene nombre. He aquí este humilde investigador, divulgador de estos temas. Desde aquí os mando un abrazo y les mantendré informados en posteriores capítulos sobre el desarrollo de las investigaciones de Alcácer. Buenas noches, un abrazo fuerte y que Dios bendiga.